Martes 28 de julio del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Luis Gallegos, el canciller de la República, un diplomático experimentado que ha representado al país ante Naciones Unidas y Estados Unidos. Los desafíos de Ecuador ante la comunidad internacional, el caso de la flota pesquera en los bordes de nuestro mar territorial, el nuevo crédito con China, sus alternativas, lo vamos a revisar. También estará con nosotros María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Rivadeneira presentó la moción para que el Consejo le pida la renuncia al presidente del Consejo, Cristian Cruz. ¿Hay el sustento suficiente para impugnar luego la probidad de la máxima autoridad del organismo? Lo vamos a conversar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Luis Gallegos asume el cargo en un gobierno que ha concretado en política exterior cambios al modelo aislacionista de Correa, dando fin a ese apoyo incondicional a Venezuela, una membresía y hospedaje a UNASUR, ese asilo político indefinido a Julian Assange, alejamiento de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Estados Unidos, y más bien un acercamiento a China. Canciller, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, es un gusto y un honor. Muchísimas gracias por este privilegio de estar en Ecuavisa. Mis saludos a la teleaudiencia de Ecuavisa. Le quiero decir que yo soy uno de los aficionados que desde Nueva York le veía a usted todos los días, así que me complace estar con usted desde Quito. Gracias, canciller, y buenos días también. Esta crisis inédita que afecta hoy a la humanidad es un desafío a la comunidad internacional. Sus diplomáticos más experimentados tienen que aplicar relacionamientos renovados. ¿Qué tiene en mente, canciller, frente a este nuevo panorama internacional? ¿Cuáles son las prioridades para Ecuador ahora? Stephanie, esta es la peor crisis internacional que hemos tenido en la historia contemporánea. Todos los países, los 193 países, están enfermos del virus. Tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales. Pero además, esta es la primera crisis en la historia que topa individualmente a la persona. Cada uno de nosotros puede ser afectado, nuestros seres queridos pueden morir y verse afectados. Por lo tanto, la primera prioridad de la Cancillería ecuatoriana es apoyar a todas las instituciones del Estado, buscar más cooperación, buscar más solidaridad internacional para paliar esta que es una de las pandemias más complejas que ha vivido la humanidad y en la cual todos los ecuatorianos tenemos que unirnos solidariamente, porque si no salimos todos, no sale nadie. Es un tema vital, la vacuna, el que sea la vacuna de derecho universal, el que tengamos acceso a las medicinas paliativas como países en desarrollo, es uno de los objetivos fundamentales de la gestión de la diplomacia ecuatoriana en este momento. Ese es un tema que preocupa mucho, canciller, pero luego está la tensa relación con China por la presencia de esos 200 buques en el borde de la zona económica exclusiva del mar territorial. Y a esto se suma la prohibición de exportar camarones del mayor productor ecuatoriano. Se negocia un nuevo endeudamiento por 2.400 millones y vale recordar que el 18 de noviembre del 2016, durante su visita al Ecuador, el presidente chino suscribió con el expresidente Correa un acuerdo de asociación estratégica integral. Fue el mismo Xi Jinping que señaló que las relaciones entre China y Ecuador sirven como un paradigma para la relación con los otros países de la región. ¿Por qué el Ecuador se limita a notificar a China esta presencia hostil de la flota para el ecosistema y sus capturas de exportación, en lugar, canciller, de tratar una solución bilateral al más alto nivel? Stephanie, muchísimas gracias por su pregunta. En realidad, yo quería explicarle de la agenda de la Cancillería en el tema comercial, económico y social, pero lo dejaremos para otra ocasión. La relación con China es una relación con una potencia, al igual que la relación que tenemos con Estados Unidos y con la Unión Europea. Son mercados importantes para nosotros que nosotros tenemos que ver la forma en la cual tener un diálogo abierto y constructivo para la solución de los problemas. Nosotros hemos actuado inmediatamente frente a este tema. Yo le puedo decir que desde que me hice cargo de la Cancillería hace unos días, he actuado no solamente para
provocar una reunión de la Comisión del Pacífico Sur, en donde nos encontraremos con los países ribereños del Pacífico para tratar este tema, que este miércoles mismo, y también conversar con nuestros pares en la región para ver el hecho de los efectos y diseñar una estrategia para enfrentar esta situación. Indudablemente que el primer gesto que tiene que tener un diplomático es buscar la solución integral al problema. Ya hemos establecido el contacto con China para iniciar conversaciones y negociaciones para la búsqueda de una solución definitiva a este problema, explicando con toda cortesía, pero con toda tesón, que este es un problema que el Ecuador considera primordial, que es un tema de prioridad nacional y que atenta contra la soberanía de sus recursos. Aunque no están pescando como en la zona económica exclusiva del Ecuador, nosotros les advertimos, les dijimos del malestar que causaría y de las reacciones que causaría el que sus buques entren dentro de la zona económica exclusiva, y no lo han hecho. Nosotros actuaremos no solamente en los mecanismos regionales, sino en los mecanismos internacionales, en donde tengamos cabida. Ahí tienen el artículo 2, por ejemplo, del Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, que pocos países tienen con China, que prevé que ambas partes deben estrechar los contactos de alto nivel, fomentando el intercambio entre los departamentos gubernamentales, los órganos legislativos, los partidos políticos, los entes locales, y además que intensificarán, dice, la cooperación entre sus cancillerías. Este es un tratado vigente, canciller, ¿usted lo va a aplicar? Absolutamente. Yo creo que es necesario que ambos que se han comprometido en obligaciones lo hagan. Respecto al camarón, yo creo que la solución del problema del camarón se está dando. En esta semana se van a hacer las visitas técnicas virtuales a las 3 instalaciones que han sido suspendidas. Las otras 70 están vendiendo camarón en China. Nosotros esperamos y hemos tenido garantías de que una vez superado esto y aplicado los nuevos protocolos de sanidad, volverán al mercado chino. Usted comprende la importancia para 300,000 ecuatorianos del mercado chino, y por lo tanto estamos en la semana pasada en una reunión de la CELAC con el canciller chino, en donde estuvimos 12 cancilleres. El señor canciller chino se comprometió delante de mis pares a buscar una solución comercial lo antes posible, y así estamos trabajando en esto. En cuanto se refiere al financiamiento, es un tema que yo apoyo al señor ministro Martínez, y vamos a conciliar las posiciones de este asunto. La Cancillería intervendrá en apoyo a todas las instancias, y así lo estamos haciendo. Esta relación con China es una relación que tiene que manejarse dentro de los cánones diplomáticos de mutuo respeto, pero siempre teniendo en cuenta los intereses del país. Claro, los intereses del país sin que haya mayor afectación. Entonces, ese apoyo que usted dice, canciller, a las decisiones del ministro, ¿es en qué condiciones? Me refiero a que el 29 de mayo, hace casi 2 meses, el ministro de Economía ya anunciaba este nuevo crédito con China, que habrá una tasa de interés más baja. ¿Me escucha ahí, canciller? Que habrá una tasa de interés más baja con China, me refiero. Pero lo que vemos es que China sigue insistiendo en una garantía prendaria. ¿Eso qué significa? Las preventas petroleras. Esas preventas se dan, según la Contraloría, con un precio de crudo bajo. Eso es lo que permite que haya la doble reventa de la que hemos hablado en este espacio. La crisis fiscal, canciller, la crisis fiscal actual le está obligando al Ecuador a aceptar ese condicionamiento de las preventas petroleras, ¿o hay otra alternativa con el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral? Yo creo, Stephanie, que estamos explorando, los especialistas del Ministerio de Finanzas están explorando todas las. No es un momento fácil para el Ecuador ni el mundo. La economía mundial ha implosionado. Los precios del petróleo han caído a niveles históricos. El tema de los oleoductos se han roto. El problema de la pandemia ha afectado gravemente no solo a la economía ecuatoriana y a nuestros seres queridos, sino que ha afectado indudablemente a la urdiembre. El turismo ha sufrido un golpe mortal.
Mientras no encontremos la solución de la vacuna, la normalidad en las relaciones humanas contemporáneas no podrá ejercerse. Tendremos que buscar creativamente, pero con vigor, los intereses del país en cualquier punto donde estemos. No solamente buscaremos en China o en Estados Unidos, en los multilaterales, buscaremos en aquellos sitios que permitan salir de este problema, que es un problema gravísimo, no solo para el Ecuador, sino para el resto del mundo. Y para no seguir en esa dependencia con China, desde su experiencia, pregunto desde su experiencia como embajador en Estados Unidos, ¿no habría oportunidad para que, por ejemplo, la Reserva Federal apoye a socios comerciales latinoamericanos como el Ecuador, como cuando se dieron esos bonos Brady a largo plazo, en muchas mejores condiciones? ¿Valdría aprovechar el acercamiento que usted bien manejó con Washington para tantear, por ejemplo, un préstamo de la Reserva Federal? Miren, no se excluye ningún camino, pero tiene que comprender también que Estados Unidos está en una situación económica compleja con un deterioro de más del 40% de su Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos las mejores relaciones con Estados Unidos. No las afectaremos por ninguna circunstancia, pero ciertamente tenemos que privilegiar la apertura del mercado americano para nuestros productos, un tema largamente añorado y que ya tenemos que hacerlo efectivo. Las conversaciones sobre la Comisión de Inversión y Comercio deben realizarse en el mes de octubre y continuaremos en el esfuerzo. Yo no descarto ninguna posibilidad. No sería prudente de ninguna manera el hablar de estrategias comunes que nosotros tengamos para buscar la solución a nuestros problemas en términos de los cuales nosotros privilegiemos fundamentalmente los intereses del país. El canciller Luis Gallegos acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Esther. Un buen día, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación no se salva del escándalo de corrupción por los carnets de discapacidad y piden la renuncia de su presidente. Ya le contamos. Cuando estallaron los casos de corrupción para conseguir carnets de discapacidad, salieron a la luz nombres de funcionarios públicos, de asambleístas, de autoridades que obtuvieron también el carnet. Y el caso alcanza a la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justamente el órgano que tiene entre sus facultades la lucha anticorrupción. La consejera María Fernanda Rivadeneira, quien pidió la renuncia de Cristian Cruz, el presidente del Consejo, nos acompaña esta mañana. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Buenos días al país. Buenos días también. Con 5 votos, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana ya aprobó esa moción presentada por usted para pedir la renuncia al presidente del Consejo. El argumento que carece de probidad notoria, uno de los requisitos para ser consejero. ¿Con qué argumentos prueba el Consejo que Cruz obtuvo fraudulentamente su carnet con 81% de discapacidad visual y auditiva? Quien dice ser una persona con discapacidad, hasta el día de hoy ha presentado un solo certificado de su discapacidad. La Fundación Vista para Todos es la que ha determinado, la que ha dicho que los 2 certificados presentados por el señor Cristian Cruz al CONADIS han sido adulterados. Eso lo ha demostrado al país entero, no solo al Pleno. Usted lo ha dicho, es el Pleno quien le ha solicitado la renuncia. Lamentablemente, el señor Cristian Cruz no hace caso ni a las leyes, ni siquiera tampoco al país, y menos aún a los 5 consejeros del Pleno. Obligación que tiene que cumplir justamente porque es parte de nuestros deberes y atribuciones. El consejero Cruz lo que dijo es que esa discapacidad fue resultado de un accidente de entrenamiento deportivo, que tuvo un golpe en la cabeza, presentó de hecho el certificado y además aclaró que él no había importado un vehículo haciendo uso de ese carnet o sin pagar los aranceles. ¿Cuál fue la documentación adulterada y cómo es que lo consiguió? Dijo que nunca había hecho uso de su carnet de discapacidad
cuando sí se había beneficiado. Así lo ha certificado el Servicio de Rentas Internas, de que ha hecho uso de su exoneración por discapacidad, que es la rebaja en los tributos de un vehículo de alta gama que posee, el Toyota Fortuner 2.7. Lo poseía a través de la solicitud al CNE, quien desde el año 2009 tiene en su poder todos y cada uno de estos documentos debidamente obtenidos y certificados por el CONADIS, en donde incluyen las certificaciones médicos, en donde incluyen las certificaciones de cada una de las citas que supuestamente compareció. Digo supuestamente porque es la misma Fundación Vista para Todos la que dice que dentro de las atenciones, al parecer, el supuesto señor Cristian Cruz no dio la información veraz a los médicos que lo atendieron. ¿Cómo probaron ustedes que él consiguió el carnet en un solo día? Por el registro de discapacidad. Ahí dice el día que se emitió y el día que fue solicitado, el mismo 28 de octubre del 2009. Steffi, y al país entero. No tiene probidad notoria el señor Cristian Cruz porque es un mentiroso notorio. Lamentablemente le está haciendo daño al Consejo de Participación Ciudadana. Este tipo de actuaciones no pueden tener o dar en tela de duda una institución, como usted mismo lo dice, que lucha contra la corrupción, donde debe de existir la transparencia. Él está sepultando a la institución, una institución que ya viene de escándalos en escándalos, que ya viene desde la presidencia del señor Tuárez. Hoy él se aferra con uñas y dientes a ser presidente de este organismo, donde lo primero que debe de haber es explicaciones al país. El país quiere saber cuál es la afectación visual y auditiva que tiene el señor Cristian Cruz, cuáles son los exámenes, y como avisora y ha dicho que ha tenido varias cirugías, cuáles han sido las cirugías a las que él se ha sometido, con las que ahora él dice tener una mejoría notable. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando el Consejo le pide la renuncia con estos 5 votos? El presidente del Consejo dice que él no va a renunciar, que se tiene que probar lo que se está argumentando además en su contra. Las resoluciones del Pleno son de inmediata aplicación y el presidente del Consejo es el primero, según nuestros reglamentos, que debe de cumplirlo. Adicionalmente a esto, el artículo 46 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establece cuáles son las remociones del cargo de consejero, y una de ellas es el juicio político, la destitución, la remoción por parte de la Asamblea Nacional. El día de ayer, esta consejera ha puesto en conocimiento a la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General del Estado a efecto de que, conforme a derecho, procedan. Esperamos que la Asamblea Nacional pueda realizar ese trabajo y ese juicio político que tanto el país lo necesita para luchar contra la corrupción. Este nuevo Consejo de Participación va dando ya de qué hablar. El primer presidente del Consejo, Tuárez, fue enjuiciado y ahora piden la renuncia para Cristian Cruz. Y mientras tanto está ahí la posibilidad de que en las próximas elecciones, una consulta, sean eliminados, justamente porque no han podido hacer mayor cosa en cuanto a la lucha anticorrupción. ¿Ese será el fin ya del Consejo? Lo he dicho y lo he mantenido. El señor Cristian Cruz está destrozando al Consejo de Participación Ciudadana. Le pregunto yo al país, y es que el señor le ha mentido al país. ¿Cómo no podemos? La lucha contra la corrupción se debe de comenzar desde casa. La lucha contra la corrupción no puede ser un enunciado. La lucha contra la corrupción debe ser efectiva y eficaz. Para eso nos eligió los ecuatorianos. Y definitivamente somos los 5 consejeros los que le hemos solicitado que él dé un paso a costado a la presidencia de este Consejo. Pero lo que no ha hecho o ha dejado de hacer el Consejo de Participación, ¿se va a solucionar con un cambio de nombre de quién va a presidir ese Consejo? ¿Qué han hecho de fondo? Es decir, el Consejo en general, los consejeros que han investigado en este mismo caso, hay más de 500.000 personas casi con un carnet de discapacidad. Una buena parte resulta que son funcionarios públicos en la lucha anticorrupción. ¿Qué ha hecho el Consejo, por ejemplo? Está siguiendo una investigación en la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción propuesta por esta consejera. Y justamente por eso
quien tiene al mando del Consejo la administración del Consejo, es quien ahora está investigando. No puede ser juez ni parte, porque quienes están en las funciones es su equipo de trabajo, y es su equipo de trabajo justamente el que también está implicado en la omisión de estas causales conforme al otorgamiento de carnets. En el caso de que se dé esta renuncia, incluso asumiría la vicepresidenta Sofía Almeida, la que fue funcionaria de Contraloría durante 11 años prácticamente. Así es la sucesión pertinente. Otra de las cosas, el señor Cruz ha dicho y cuestiona que mi lucha contra la corrupción es un tema personal. No, querida Steffi y el país, mi lucha contra la corrupción es real, son de hechos. No puede ser que el presidente de la función, parte de la función de transparencia, sea parte de acciones irregularidades, sea parte de mentirle al país de forma abrupta. Creo que ninguno de los ecuatorianos cree que él tiene el 81% de discapacidad. Mire, casualmente, quien posee un 81% de discapacidad auditiva y visual es quien maneja de forma constante y tiene una licencia profesional para manejar trailers, volquetas, vehículos de carga pesada y extra pesada. ¿Usted cree que es posible conducir con un 81% de discapacidad? ¿Usted cree que es posible que con un 81% Ahora, quien vaya a conducir el Consejo de Participación sobre las funciones que tiene el Consejo, que es realmente lo que le interesa al país por las facultades que tiene el Consejo, ¿qué casos tendrá entre sus encargos el Consejo de Participación en cuanto a designación de autoridades? Por ejemplo, pendientes hasta febrero o abril, donde podría ser la próxima consulta y donde se define el futuro del Consejo. Está pendiente el SOT, el Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso, Gestión de Suelo, el Defensor Público, COPISA. Esos son los cargos o las designaciones que están pendientes. Sin embargo, se hacen reglamentos a través del Pleno del Consejo sin haberlo discutido. Por parte del señor consejero Cristian Cruz, presidente actual del Consejo, escondió, no presentó la terna ante el Pleno del Consejo por más de 8 meses. Esas son las actuaciones que hacen que la institución vaya en desmedro, que hace que muchas de las personas cuestionen que si existe o no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ha hecho y ha deshecho como si fuera la hacienda el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana es ciudadano, no debe ser y no debe tener esas viejas prácticas políticas, debe de ser completamente ciudadano. María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa con ustedes, ya regresamos. Hasta aquí llegan las entrevistas en Contacto Directo, ya viene ahora Televistazo en la comunidad. Quédese con nosotros.